lo que vimos la semana pasada, cuando Dios guía a Saúl con Samuel ahí en el capítulo 9. ¿Se acuerda que estuvimos ahí viendo acerca de las características de este hombre, cómo era, cómo Dios lo había escogido? Valeroso, era joven y hermoso. Sí, así es, con influencias. Así es, hermano, no había ningún hombre más hermoso que él, y aparte alto, ¿verdad? Sobresalía sobre todo el pueblo. Entonces tenía buena apariencia, hermanos, para ser un rey, aunque Dios, hermanos, no solamente vio eso, sino vio que Saúl sí tenía un buen corazón, o sea, podía servir como rey. Pero bueno, vamos a llegar más adelantito, ya no falta mucho cuando hace las cosas bien, y luego viene la declive de este personaje. Vimos cómo este hombre buscaba las asnas de su padre y encuentra a Samuel el profeta. Bueno, su siervo lo acompaña y le dicen que hay que ir a consultar a este profeta que andaba cerca. Entonces, hermanos, cuando ya lo encuentran y platican con él, pero ¿se acuerdan que no querían llegar con las manos vacías ahí con él? Querían llevarle algo, un presente, ¿verdad? Porque así se acostumbraba, pero no era porque este hombre les cobrara, sino que así era en aquel tiempo, hermanos. Entonces, más adelante vimos cómo Samuel honra a Saúl con un banquete. Le da uno de los mejores lugares, pero también le guardó algo especial de comida, el alimento, hermanos. Y entonces, bueno, esto pasó, platicaron más adelante una gran parte de la noche, y seguramente ahí le estuvo aconsejando, estuvo hablando con él acerca de que el pueblo de Israel pedía un rey, se lo iba a dar, y él debía de ser un buen rey para el pueblo de Israel. Entonces él tenía que obedecer a Dios. Seguramente, hermanos, que le ha de haber dicho a Samuel que él sería un buen rey, pues tenía un buen corazón. En el capítulo 10, hermanos, ya entrando al capítulo 10, podemos nosotros ver primeramente cuando Saúl es ungido y proclamado rey. Ahí comenzamos en el versículo 1, hermanos, cuando vemos el ungimiento. Dice ahí el versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora, hermanos, aquí podemos nosotros ver, dice que ungió Samuel a Saúl su cabeza. La palabra ungir, hermanos, significa frotar o rociar, aplicar ungüento o líquido aceitoso. Esto hizo, hermanos, esto fue una unción literal ahí sobre Saúl. Y, hermanos, dice ahí la escritura que le besó. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver que esto era una señal de apoyo, un apoyo personal de Samuel a este hombre Saúl. Dice ahí en el versículo 2, hoy, después que te haya apartado de mí, hallarás un hombre junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que había ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? ¿Se acuerdan en el capítulo 9, hermanos, qué había pasado con esas asnas? Muy bien, esto fue una razón que lo llevó con este profeta, ¿verdad? Dios utilizó esto para que Saúl fuera al encuentro con Samuel. Utilizó estas asnas de su padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Cis. Y entonces van aquel hombre y encuentra a Samuel. Por eso ahí dice acerca de la preocupación que tenía su padre de estas asnas. Pero ahí, hermanos, cuando dice, hermanos, que la pregunta que encontramos ahí en el versículo 1, hermanos: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Dice: ¿no te ha ungido Jehová?
aquí encontramos dos aspectos de esta unción, hermanos. Primero, hermanos, esta era una unción secreta, porque aún no era tiempo de revelar a Saúl como rey a la nación. Acuérdense lo que había pasado ahí en el capítulo 9, hermanos. Y luego, el segundo, hermano, aspecto de esta unción, era una unción memorable y evidente, porque la cabeza de Saúl fue impregnada con aceite. ¿Se acuerda de ese Salmo 133, versículo 2? ¿Qué dice ese Salmo, hermanos? 133, versículo 2. A ver, alguien ayúdeme con este Salmo, hermano. Muy bien, aquí entonces todo esto, hermanos, era evidente, lo que se hizo sobre la cabeza de Saúl, que fue impregnada con aceite, y nos recuerda esto que dice el Salmo 133, 2. Entonces, dice ahí, hermanos, por príncipe sobre su pueblo. Ahí en el versículo 1, hermanos, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí, hermanos, Samuel estaba recordando a Saúl que el pueblo de Israel le pertenecía a Dios, a Jehová, y con esto, hermanos, Saúl debía de tratar bien a este pueblo, tratar de ser el mejor rey, hermanos, el mejor rey, y tenía que tener mucho cuidado con este pueblo. ¿Por qué? Porque era el pueblo que le pertenecía a Jehová. Entonces, esto le estaba advirtiendo Samuel a Saúl. Vemos, hermanos, en los versículos 2 al 3, ahí sí le voy a pedir que me ayude a leer, hermanos. Ahí vemos el mensaje de los dos hombres. Muy bien, hermanos, gracias. Fíjense ahí el mensaje de estos dos hombres. Dice que hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel. Aquí, hermanos, Samuel dio a Saúl una palabra profética específica, ahí por la cual podía confiar en que su unción realmente era de Dios. Entonces, cuando el mensaje, hermanos, viene de Dios, siempre se va a cumplir exactamente, hermanos, como Dios lo dice, no de otra manera. Entonces, esto se va a cumplir exactamente como Dios le está diciendo. Fíjese lo que nos enseña el versículo 3 y el versículo 4. Dice, ahí vemos otra señal para confirmar lo que Dios dijo, y viene siendo la comida de los tres hombres. A ver qué nos dice, hermanos. Muy bien, hermanos. Entonces, nosotros podemos ver ahí la comida de los tres hombres. Fíjense, hermanos, ahí podemos ver varias cosas. Podemos ver la encina de Tabor. 3 hombres, 3 cabritos, 3 tortas de pan, una vasija de vino. Luego que te hayan saludado, te dirán. Aquí, hermanos, Samuel le dio a Saúl predicciones específicas, hermanos, para que pudieran ser exactamente verificadas. Muchas cosas que tenían que pasarle, y él, al presenciar todo esto, hermanos, comprender que realmente todo esto sí venía de Dios. Aquí dice, hermanos, cómo iba a ser exactamente. Dice, los que tomaras de mano de, lo tomarás de manos de ellos. O sea, esto se lo iban a dar a Saúl.
Esto sería algo inusual para este hombre Saúl, hermanos, que le llevaran extraños cosas. Pero él se iba a imponer a esto, hermanos, porque así iba a ser. Ahora que iba a ser el rey, bueno, iban a llegar muchos con varias cosas que le iban a ofrecer. Ahí, hermanos, le están dando tortas de pan. Ya tenía él que recibir esos regalos con frecuencia. Como le menciono, ya iba a ser rey, hermanos. Entonces, esto confirmaba esa unción como rey para él, al regalarle esos obsequios a estos hombres. Ahora, versículos 5 y 7, vemos una tercera confirmación de Samuel. Vamos a leer el versículo 5 al 7, hermanos. Muy bien, fíjese lo que le menciona ahí en el versículo 5, hermanos. Ahí le menciona acerca de una compañía de profetas. Hermanos, por lo general, bueno, estos hombres estaban adorando ahí a Jehová y estaban hablando bajo inspiración del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué iba a pasar? Bueno, por lo general estos miembros proféticos o profetas a menudo eran jóvenes. Así nos lo enseña esos textos, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 22, y el capítulo 9, versículo 4. No lo vamos a leer, hermanos, pero ahí téngalo checado, quiere apuntarlo, luego lo verifica. Estos profetas a menudo eran jóvenes, pero, hermanos, también con frecuencia vivían juntos. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, en el versículo 1 y 2. Y también, hermanos, eran apoyados por la generosidad de sus hermanos israelitas. ¿Dónde nos enseña también esto? En Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 42 y 43. Samuel, hermanos, dio guía y dirección a este movimiento, a estos profetas, allí en sus primeras etapas, como también lo hizo Elías y Eliseo, hermanos. Ya más adelante ellos hicieron esto. Entonces, así era, hermanos, estos profetas, esta compañía de profetas, por lo general eran jóvenes, vivían juntos y eran apoyados por la generosidad de sus hermanos. Entonces, hermanos, ellos iban profetizando. Y dice la Escritura, hermanos, que entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, sobre Saúl, hermanos. Este recibimiento era la verdadera unción. Fíjese, el aceite derramado sobre la cabeza de este hombre, de Saúl, simplemente era una imagen de esto. Pero iba a venir ese Espíritu de Jehová sobre él, y luego ¿dónde iba a ver los hombres aquello que provenía de Dios? Bueno, cuando él empezara a profetizar, porque dice ahí la Escritura, hermanos, y profetizará con ellos y será mudado en otro hombre. Antes de esto, hermanos, Saúl nunca fue un hombre particularmente espiritual. No se le conocía así a Saúl, hermanos. Por eso se va a preguntar algo ahí en esos próximos versículos, porque no se le conocía a Saúl como un hombre muy espiritual. Entonces, dice, hermanos, esto era una evidencia real de que había sido mudado en otro hombre. Dice la Escritura, hermanos, cuando te hayan sucedido estas señales, bueno, Dios hizo que cada uno de estos eventos fueran una señal. ¿Para quién, hermanos? ¿Para el pueblo o para Saúl? Para Saúl, porque estaba hablando Samuel con él y que tuviera esa seguridad de que Dios lo iba a poner como rey sobre su pueblo. Entonces, hermanos, dice ahí la Escritura que debía de esperar 7 días. Dice, espera 7 días
esta era una orden importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Saúl, hermanos, debía mostrar que aunque él fuera rey, bueno, se sometía a Jehová y a su profeta. Tenía que ser sumiso, hermano, tenía que ser humilde y aceptar lo que le dijera Samuel, porque era un profeta de Dios, tenía la seguridad de lo que le decía provenía de Dios. Entonces, fallar en esa espera, hermanos, lo iba a meter en grandes problemas en el futuro, hermanos. ¿Sí se acuerdan? Bueno, si han leído la historia, si no vamos a llegar a ella, pero ¿cómo, hermano? Así es. Bueno, ahí le estaba diciendo en ese tiempo, espera 7 días, una orden muy importante. Entonces tenía que demostrar el sometimiento a este personaje, a Samuel, hermanos, porque era hombre de Dios. Dice el versículo 9 al 13, ayúdenme, hermanos, con el 9 al 13. Fíjense esas preguntas que se hacen ahí en ese versículo 12, hermanos. Pero podemos ver aquí en estos versículos cómo se cumplen las señales, cumpliéndose las señales. Dice la Escritura que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón a Saúl, hermanos. Dios, hermanos, no le concedió este cambio de corazón a Saúl hasta que se apartó de la presencia de Samuel. Dios, hermanos, quería que Saúl honrara y respetara a Samuel, pero que nunca lo viera a él en vez de a Jehová. O sea, que lo tuviera en más a Samuel y no a Dios. Esto era lo que Dios le quería que él supiera, Saúl, hermanos. Por eso dice, al volverse la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Que no viera Saúl que era por obra de Samuel, sino de Dios, hermanos. Así que Dios, hermanos, le regaló a Saúl un corazón nuevo. La frase ahí, hermanos, que encontramos en estos versículos, también Saúl entre los profetas. Imagínense, hermanos, Saúl también entre los profetas. Esto, hermanos, esta frase se hizo proverbio describiendo el asombro, hermanos, que ahora alguien sea profundamente religioso. Cuando te dicen así, hermanos, es como decir hoy, ¿a poco se volvió religioso? ¿Cómo nos dirían a nosotros, hermanos? Te conocen de toda la vida, ¿cómo eras? Y luego de repente ya te ven con tu Biblia. ¿No se sorprenden? ¿A poco ya se hizo cristiano? Bueno, aquí estaban diciéndole algo así, hermanos, a este hombre, a Saúl. Saúl entre los profetas, ¿a poco se volvió religioso? Bueno, esto es lo que se trataría de decir en esta época, hermanos. Y luego se preguntaron, ¿y quién es el padre de ellos? Esta pregunta, hermanos, decía, ¿quién es la inspiración sobre los profetas? ¿Quién es la inspiración sobre los profetas? ¿Y quién era la inspiración sobre los profetas, hermanos? Dios. Luego, Dios, hermanos, era su inspiración. Muy bien, hermanos. Versículo 14 al 16. Ahí Saúl oculta esta experiencia. Fíjese lo que le preguntan y lo que contesta él en estos versículos 14 al 16. A ver, ayúdeme, hermano.
Fíjese, no le dijo nada. Le pregunta, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué te perdiste, verdad? Tanto tiempo. ¿Y qué le contestó Saúl, hermanos? Bueno, esta era una pregunta muy lógica, hermanos. Lógica, o era simplemente para saber, o quizá, hermanos, a lo mejor el tío de Saúl lo vio muy, ¿qué, hermanos? ¿Qué había hecho Samuel con él? Ungido. A lo mejor lo vio brillosito del cabello, ¿no? Algo, ahí, ¿te bañaste, Saúl? O algo así, no sé, le llamaría la atención. Y entonces por eso, ¿a dónde fuiste? Era una pregunta a lo mejor lógica. Pero aquí, hermano, Saúl muestra, o más bien fue cauteloso, porque no le reveló lo que le habían dicho, ¿verdad? Que iba a ser rey. Imagínense, ¿se lo hubiera creído su tío? Quizás no, hermano Joel. Así es, pues esto es lo que le había dado a Saúl, hermanos. Bueno, entonces fue cauteloso aquí Saúl. Saúl le dijo lo de las asnas, hermanos, pero lo del asunto del reino no le dijo, hermanos, no le dijo nada. Fue cauteloso. Ahora, hermanos, en los versículos 17 al 19 vemos el discurso de Samuel a la nación. Aquí Dios les recordó lo que había hecho por ellos. Porque ahí, ¿qué dice el versículo 17 al 19, hermano? Por favor. Millares, muy bien. ¿Qué le está narrando aquí Samuel a la nación, hermanos? Le está recordando lo que había hecho Dios por ellos, hermanos. Porque ahí les empieza a decir, pero vosotros habéis desechado a vuestro Dios, que os guarda de vuestras aflicciones, hermanos, y angustias. Esto, pues no tenía sentido, hermanos, que hiciera este pueblo que rechazara a Dios, hermanos, que había hecho todo esto, los había sacado de las aflicciones, de las angustias, mas sin embargo el pueblo lo había rechazado y por eso le estaba recordando todo esto Samuel al pueblo de Israel, todo lo que había hecho Dios por ellos. Entonces, hermanos, versículo 20 al 21, podemos ver aquí cómo Saúl es elegido. Leamos el 20 y 21, hermanos. Muy bien, hermanos. Dice ahí que fue tomado Saúl, hijo de Cis. Ahí, hermanos, Saúl ya había sido, acuérdense, ya había sido ungido como rey de Israel, pero Dios hizo esto para mostrarle a toda la nación que Saúl era el hombre correcto. Esto tenía que estar seguro el pueblo, hermanos. Pero ahí en el versículo 21 al 24 podemos nosotros ver cómo Saúl es revelado ahora sí como rey. Leamos el 21 al 24, hermanos, nuevamente.
Muy bien, hermanos. ¿Qué estaba haciendo ahí Saúl, hermanos? Escondido sobre el bagaje. Aquí Saúl muestra vergüenza y humildad quizá, pero imagínense, hermanos, porque si dicen que estaba de qué tamaño, hermano, escondiéndose, a lo mejor escondido y se veía, ¿verdad? Porque sobresalía. Bueno, ahí en el lugar donde estaba, me recordó a un amigo hace mucho, que estaba gordito, hermanos, y no quería que lo viera alguien, y se puso atrás de una ramita, así. Me acuerdo mucho porque estaba de lejos, ¡ah, viene! Y se esconde ahí en la ramita. Y me imagino a Saúl ahí escondido, estaba alto, hermanos, pero ahí, hermanos, ¿qué estaba demostrando Saúl? Bueno, quizá humildad. Bueno, no quería, ¿verdad? O sea, se preguntaba, no nos preguntamos muchos. Bueno, exactamente, hermanos. A lo mejor aquí Saúl parecía asustado, hermanos. Asustado por ello, porque esa responsabilidad, bueno, decía, es mucha responsabilidad. Pero ¿no pasa eso también con nosotros, hermanos? ¿No nos recuerda algo, verdad? Sí. Como muchas veces nosotros nos escondemos así de responsabilidades que nos quiere dar Dios y no damos ese salto, hermano. No queremos. Pero también, hermanos, los que no han obedecido al Señor, que están detrás, hermanos, que se esconden, fíjense lo que Dios les va a dar. A Saúl, ¿qué le estaba dando? ¿Qué le quería dar? ¿Una corona? Ahí terrenal. Pero, hermanos, a nosotros, bueno, aquel que no ha obedecido, ¿qué le quiere dar? ¿Una corona de qué? Espiritual, una corona celestial. Cuando obedecemos, ¿qué venimos a hacer para Él? ¿Qué venimos a hacer para Él? Reyes y sacerdotes. Bueno, muchas veces nos escondemos, hermanos, por eso. Responsabilidades, no queremos corona. Y eso es algo grandioso, hermanos. Pero pasa, hermanos, pasa que siempre queremos estar atrás de todo. No queremos una responsabilidad, pero Dios, hermanos, ve en nosotros que podemos hacer ese trabajo. Dios nos ha puesto, no estamos por casualidad dentro de la iglesia, hermanos. Exactamente. Y ahí aquí es el que obedece, hermanos, el valiente. Hemos obedecido, gracias a Dios. Bueno, hermanos, tenemos una responsabilidad y Dios sabe que lo podemos hacer. Pero es de animarnos, no escondernos como hizo Saúl. Pero bueno, ¿quién es el que lo saca de ahí, hermanos? Dios. Dice que desde los hombros arriba era el más alto que todo el pueblo, sobresalía, ¿verdad? Y yo me lo imagino así escondido y pues no te puedes tapar. Bueno, ahí, hermanos, cuando ya lo ve el pueblo de Israel, grita, ¡viva el rey! Israel, hermanos, deseaba a este rey desde hace ya mucho tiempo y lo estaba pidiendo. Entonces por eso cuando ya se los da a Dios, cuando se los pone, pues ellos gritan viva el rey. Pero fíjese 25 y versículo al 27, ¿cómo se establece la monarquía? Vamos a leer esos versículos, hermanos. Fíjense, hermanos, Samuel, hermanos, ¿qué estaba pasando? Aquí Samuel estaba recitando al pueblo las leyes del reino. Aquí, hermanos, Samuel les enseñó esas normas de Dios para los gobernantes y para los súbditos, probablemente usando Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. Ahí enseñándoles esas leyes, hermanos. No lo vamos a leer, téngalo ahí, después le echa una mirada, una lectura, para que vea probablemente lo que le estaba enseñando ahí Samuel
esas normas de Dios a este pueblo. Así que esto era lo que estaba sucediendo. Y luego dice ahí en esos versículos que las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Aunque no aparece, hermanos, este libro que escribió Samuel, bueno, este contenido en algunos libros de aquí de la Biblia no aparece, pero no significa que falta en nuestras Biblias, hermanos. Luego dicen, ay, falta eso, hermanos. No, no falta en la Biblia. La Biblia está completa y lo que teníamos que saber, lo que nos reveló nuestro Dios, bueno, aquí está, hermanos, lo que tenemos nosotros que saber para nuestra salvación. Entonces, no le falta ahí nada. Simplemente aquí significa que Dios no quiso que se preservara este libro, hermanos, en su palabra eterna. Ahora, hermanos, Saúl, dice ahí la palabra de nuestro Dios, que Saúl también se fue a su casa en Gabaá. ¿Por qué se iría a su casa, hermanos? Ahí dice, en ese tiempo, ¿qué? No había palacio ni capital. Lo acaban de poner como rey. ¿A poco creen que iba a aparecer ya un palacio y ya sí, como en los cuentos, y ya ahora sí se va bien vestido? No, hermano, se regresó a su casa. Así como nosotros, vamos a la casa. No había palacios ni nada, así que simplemente, hermano, se dirigió a su casa y se fue con futuros líderes ahí, unos hombres de guerra, hermanos, que se fueron ahí con él. Entonces, Saúl, hermanos, necesitaba a esos hombres de guerra a su alrededor, hombres cuyos corazones Dios había tocado. También a estos hombres que se fueron con él. Pero ahí, hermanos, vimos cómo algunos hombres le tuvieron en poco. ¿Cómo lo mirarían, hermanos, a Saúl? Cuando lo tuvieron en poco. No le dieron presentes y también no tuvieron en poco. Se dio cuenta él, hermanos. No lo reconocían como rey. ¿A poco nos va a salvar? Mas él, ¿qué hizo, hermanos? Disimuló, hermanos. Fíjese en ese punto, un líder inseguro, hermanos, o insensato, ¿qué haría? Quizá se hubiera enojado y hubiera querido aplastar a estas personas, hermanos. ¿Por qué? Porque los ibas a tomar como, estos van a ser mis enemigos, estos son los que me van a meter zancadillas. Sí, entonces, pudiera haber hecho eso, pero, hermanos, Saúl no lo hizo, no hizo nada de aquello. Y él iba a tener tiempo, hermanos, para ganarse a esos hombres. Tenía que demostrarlo, por eso él pensó, bueno, disimuló como que no los vio. Pero lo iba a hacer, hermanos, lo iban a reconocer. Bueno, hermanos, esto muestra una grande fortaleza en este hombre Saúl. Actuó como si nada. No se dejó llevar ahí por enojo ni nada de eso, sino que se hizo oídos sordos, hermanos. Fue prudente, muy bien, y no los trató mal, hermanos. Bueno, aquí, hermanos, nosotros podemos ver que Saúl reaccionó ante esto con sabiduría. Y de esto, hermanos, vemos que Saúl comenzó con una gran promesa. Él era, hermanos, fíjese lo que era este hombre cuando fue escogido por Dios. Él era, hermanos, escogido y ungido por Dios primero. Era escogido por él. Era lleno del Espíritu, fue lleno del Espíritu, acuérdense, empezó a profetizar, pero también apoyado por un gran hombre de Dios. ¿Quién era este hombre, hermanos? Samuel. Tenía el apoyo de este hombre. Y luego bendecido con regalos dignos de la naturaleza. Lo recibieron muy bien, hermanos, a este Saúl. Y luego, hermanos, entusiastamente apoyado por la mayoría de la nación. ¡Viva el rey! Todos gritaron. Y también, hermanos, fue rodeado de hombres de guerra, hombres cuyos corazones habían sido tocados por Dios. Y otro más, hermanos, suficientemente sabio al no considerar a los que dudaban o criticaban como enemigos, hermanos.
Entonces, todo esto, hermanos, vemos que Saúl comenzó como una grande promesa, hermanos. Un rey que iba a ser grande. Y lo hubiera hecho, hermanos, hubiera podido hacerlo. Pero después se empezó a llenar de orgullo. Y bueno, vamos a llegar a esa historia, hermanos, cómo se viene hacia abajo Saúl, hermanos. Pero fíjese, en los capítulos que viene una guerra en el cual derrota a los amonitas. Y cómo, hermanos, los hombres que le habían hecho como el fuchi a él, después ya lo quieren ver bien, pero también se enojan los otros. ¿Y qué quieren hacerlos? Los quieren matar. Pero Saúl ahí todavía mostraba buen corazón, porque dijo, no, si ha venido la salvación de parte de Dios a Israel, ¿poco vamos a hacer esto? No, era suficientemente sabio, hermanos, Saúl como rey. Entonces empezó muy bien, hermanos, Saúl. Pero fíjese todo esto bueno de este hombre. Esto es lo que podemos ver nosotros en el capítulo 10, hermanos. ¿Qué se queda usted con este capítulo de enseñanza, hermanos? Con que se le haya quedado algo, hermanos, me doy por satisfecho. A ver, uno por uno, por favor. Algo bueno. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Con un desprecio de un saludo. No, hombre, ya caminaste. Si bien nos va, no, ya me voy de la iglesia. Me voy porque no me saludó el hermano. O no, ya, a un lado ya. Muchas veces así pensamos, hermanos, o sentimos. Saúl no lo hizo. ¿Qué más, hermanos, aprendemos de este capítulo? Eso, hermanos, no huir de nuestras responsabilidades. Somos algo especial para nuestro Dios. Tiene un trabajo especial para cada uno de nosotros. No debemos de escondernos, hermanos, nosotros. Para nada. Dios, no tengamos miedo a ser utilizados por Dios. Porque nosotros no somos los que vamos a hacer el trabajo nosotros solos, hermanos. Nosotros no podemos. Tenemos la confianza, tenemos la seguridad del que está con nosotros trabajando y haciendo todo, que lo reconozcamos nosotros, que todo proviene y todo lo que hago. Iba a decir bueno y malo, no, bueno, solamente es por obra de Dios. Nosotros no hacemos eso, no podemos, hermanos, pero hacemos, sobresalimos, ¿por qué? Porque Dios nos está ayudando. Cuando reconocemos esto, hermanos, podemos hacer lo que sea en beneficio de la obra de Dios, hermano, lo que venga. Eri, ¿querías mencionar algo? ¿Ya no? Bueno, a ver algo, hermano Javier. Así es, hermano. Bueno, hermanos, vamos a entrar después con el capítulo 11, donde vamos a ver esa victoria de Saúl contra este territorio. Pero, hermanos, algo bien tremendo cuando les llegan los enemigos al pueblo y les dicen, van a hacer esto. Y todos asustados, lo tenemos que hacer. Pero, espéranos tantito a ver si nos pueden ayudar y luego te contestamos. Bueno, luego vamos a entrar a ese capítulo para darle, aplicar una enseñanza en cuanto a este capítulo 11, cuando derrota a Saúl a los amonitas. ¿Comentario, hermanos? ¿No? Bueno, Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a tener un canto